El año es 2024 y la población mundial ha alcanzado alrededor de 8.000 millones de personas. La humanidad, que antes deambulaba por bosques y tundras como cazadores-recolectores, hoy vive en un mundo donde más de la mitad de la población habita en ciudades densamente pobladas, llenas de rascacielos, sistemas de transporte complejos y redes tecnológicas que conectan continentes en segundos. ¿Qué llevó a la humanidad a transformar un estilo de vida basado en la subsistencia en civilizaciones avanzadas? Esta es una de las preguntas más intrigantes al observar el largo camino que hemos recorrido hasta hoy. En un pasado no tan lejano, el concepto de urbanización no existía. La vida era simple pero desafiante. Pequeños grupos nómadas se movían en busca de alimento y seguridad, viviendo en una armonía precaria con el entorno. Para estas primeras comunidades, la idea de ciudades grandes y organizadas era inimaginable. Sin embargo, en algún punto de la historia ocurrió un cambio fundamental. Las comunidades comenzaron a asentarse, a cultivar y a crear formas más complejas de organización social que, eventualmente, dieron lugar a las sociedades urbanas e industrializadas que conocemos hoy. Reflexionar sobre este viaje es entender la resiliencia y la capacidad de adaptación humana. Hubo una serie de eventos cruciales que sirvieron como catalizadores para esta transformación. Cambios climáticos, innovaciones tecnológicas y descubrimientos accidentales que abrieron puertas a una nueva forma de vida. Lo que comenzó con la simple observación de que las semillas podían germinar, llevó, milenios después, a la construcción de ciudades que moldearon imperios y desarrollaron sistemas de gobernanza complejos. La urbanización y la complejidad social que conocemos hoy en día representan solo un instante en la larga historia de la humanidad. Durante miles de años, vivir en pequeñas comunidades, recolectando frutos y cazando animales, era la forma de vida de todos los seres humanos. Es fascinante darse cuenta de que, incluso con tantos logros modernos, la base de todo esto se construyó lentamente en un pasado distante, donde cada paso era una lucha por la supervivencia. Comparar a la humanidad contemporánea que explora el espacio y crea tecnologías impresionantes con las pequeñas comunidades que sobrevivieron al último máximo glacial es una lección de humildad. El camino recorrido ha estado lleno de desafíos, pero cada innovación, cada pequeño descubrimiento, ha contribuido a formar la compleja tapicería de la civilización en la que vivimos hoy. Ahora exploraremos cómo la humanidad dio sus primeros pasos en este camino de profundas transformaciones. Hace aproximadamente 20.000 años, el mundo estaba inmerso en un período conocido como el último máximo glacial. Era un tiempo en el que las temperaturas eran, en promedio, 20 grados Celsius más bajas que en la actualidad, cubriendo vastas áreas de Europa y América del Norte con capas de hielo de hasta 3 kilómetros de espesor. Los niveles del mar eran significativamente más bajos, exponiendo puentes de tierra que hoy están sumergidos. El entorno era severo y desafiante, y la supervivencia dependía de la capacidad de adaptación y resiliencia de los primeros humanos. Las comunidades humanas eran pequeñas y dispersas, sumando una población global de aproximadamente 2 millones de personas. Estos grupos llevaban una vida nómada, moviéndose en busca de alimentos y seguridad. La dieta consistía principalmente en grandes mamíferos, como mamuts y renos, y en presas más pequeñas que se podían cazar con las herramientas rudimentarias de la época. Además, frutas silvestres, tubérculos y semillas complementaban la dieta cuando era posible. Esta era una existencia que requería un conocimiento profundo del entorno y de los cambios estacionales para garantizar la supervivencia. Las herramientas que los humanos usaban para cazar y procesar alimentos eran notablemente eficientes, considerando los recursos disponibles. Fragmentos de piedra afilada, hachas de mano y puntas de lanza muestran el nivel de ingenio de estos pueblos. La adaptación al clima riguroso también llevó a la invención de ropa hecha de pieles de animales y refugios construidos con huesos y pieles, proporcionando la protección necesaria contra el frío extremo. Estos pequeños grupos eran maestros de la improvisación y la adaptación.
Lo que resulta particularmente interesante de este período es que, aunque la vida era dura, estas comunidades no eran solo sobrevivientes. Tenían cultura, espiritualidad e incluso una forma de arte rudimentaria. Las pinturas rupestres, como las encontradas en Lascaux y Chauvet, representan animales y escenas de caza con una habilidad sorprendente, lo que sugiere que estos pueblos no solo comprendían el mundo que los rodeaba, sino que también lo celebraban. Las pinturas podrían haber tenido un papel ritual, simbolizando una caza exitosa o actuando como un vínculo espiritual con la naturaleza. La vida durante el último máximo glacial estaba llena de desafíos, pero también de innovación y aprendizaje. La resiliencia de estas comunidades sentó las bases para los desarrollos que vendrían después, cuando el clima comenzara a cambiar y el paisaje a su alrededor se transformara, preparando el terreno para la gran transición a la agricultura y, eventualmente, al surgimiento de las civilizaciones. Con el fin del último máximo glacial, alrededor de 18.000 a.C., las temperaturas comenzaron a aumentar gradualmente, dando inicio a un periodo de transición que transformaría drásticamente el mundo natural y la vida humana. A medida que los glaciares se derretían, los niveles del mar subían y nuevos hábitats emergían, proporcionando una variedad de recursos antes inaccesibles. Esta nueva realidad permitió que los primeros humanos se establecieran en áreas que antes eran inhóspitas, abriendo el camino a una nueva era de adaptación y exploración. Este cambio climático trajo un nuevo conjunto de desafíos y oportunidades. Los bosques comenzaron a expandirse, reemplazando los paisajes áridos y helados por terrenos más fértiles y ricos en recursos. Esto permitió que las comunidades de cazadores-recolectores diversificaran su dieta y adoptaran prácticas de recolección más variadas. En lugar de depender exclusivamente de la caza de grandes mamíferos que comenzaban a escasear, estos grupos comenzaron a recolectar nueces, semillas y frutas y a cazar animales más pequeños. Esta diversificación fue un paso crucial hacia la sedentarización, ya que los grupos podían mantenerse en un solo lugar por más tiempo. El aumento de la disponibilidad de recursos llevó a una mayor estabilidad y a un crecimiento poblacional gradual. Los humanos comenzaron a desarrollar técnicas más sofisticadas para recolectar y procesar alimentos, como la creación de herramientas especializadas para moler granos y cortar madera. Las primeras evidencias de almacenamiento de alimentos también comenzaron a aparecer, lo que indicaba que las comunidades estaban pensando más allá de las necesidades inmediatas y planificando para el futuro. Esta capacidad de anticipación fue un cambio significativo respecto a la mentalidad de pura supervivencia que había dominado la era glacial. Otro factor importante fue el surgimiento de nuevos patrones de organización social. Con la permanencia en áreas específicas, las comunidades comenzaron a expandirse y a desarrollar estructuras más complejas. Los roles dentro del grupo se volvieron más definidos y la cooperación se hizo esencial para tareas como la construcción de refugios más resistentes y la protección de los recursos. Esta nueva forma de organización permitió que los grupos comenzaran a experimentar con la agricultura de manera más sistemática, plantando semillas de plantas silvestres y observando su crecimiento a lo largo de las estaciones. Estas adaptaciones climáticas y sociales allanaron el camino para la revolución agrícola que estaba por venir. Los seres humanos, por primera vez, comenzaron a moldear su entorno en lugar de solo responder a él. Esta transición gradual estuvo marcada por intentos, errores y éxitos, pero sobre todo por la innovación. Este fue el comienzo de una nueva era en la que la supervivencia se entrelazaba con la creatividad y la capacidad de transformar el mundo que los rodeaba. Con la estabilización del clima y la abundancia de recursos tras el último máximo glacial, la humanidad experimentó un aumento poblacional significativo. Esta explosión no fue solo numérica, sino que representó un cambio profundo en la forma en que las comunidades humanas se organizaban y sobrevivían. Hacia 15.000 a.C., las primeras evidencias de sedentarización comenzaron a aparecer, indicando que los grupos humanos estaban asentándose en un solo lugar por periodos más prolongados. Esta nueva estabilidad
condujo a un modo de vida que desafiaba el patrón nómada que había prevalecido durante milenios. La sedentarización fue impulsada por el descubrimiento de que las plantas podían cultivarse y los alimentos podían almacenarse. Este cambio permitió que los grupos controlaran su propio suministro de alimentos, reduciendo la dependencia de las migraciones estacionales de animales y la recolección errática de plantas silvestres. Las comunidades que antes seguían rebaños ahora podían centrarse en desarrollar prácticas agrícolas rudimentarias, plantando semillas de cereales silvestres y experimentando con técnicas básicas de irrigación. Esta era una revolución en ciernes que sentó las bases para el surgimiento de las primeras sociedades agrícolas. La permanencia en un lugar trajo consigo la necesidad de nuevas formas de organización social. Las comunidades necesitaban estructuras para coordinar la siembra, la cosecha y el almacenamiento de alimentos. Esto llevó al surgimiento de las primeras formas de liderazgo y jerarquía social. Los líderes emergieron para administrar los recursos y mediar en los conflictos, creando el embrión de lo que más tarde se convertiría en la gobernanza formal. Esta estructura también permitió la cooperación a gran escala, algo esencial para la construcción de refugios más duraderos y la protección contra amenazas externas. Con la sedentarización también surgió la idea de la propiedad y la territorialidad. Los grupos comenzaron a definir áreas de tierra que consideraban suyas, lo que llevó a la necesidad de defender esos territorios. Esta nueva perspectiva sobre la tierra y los recursos incentivó la construcción de estructuras más permanentes, como casas de piedra y refugios comunitarios. Los asentamientos comenzaron a tomar forma y surgieron las primeras aldeas, con calles estrechas y áreas de convivencia que servían como puntos de encuentro y lugares de intercambio de conocimiento. Esta transición de un estilo de vida nómada a uno más fijo no fue uniforme ni inmediata. Muchos grupos continuaron migrando y viviendo de manera semisedentaria durante siglos. Sin embargo, el inicio de la sedentarización representó el primer paso hacia una transformación monumental. Las comunidades que lograron adaptarse a este nuevo modo de vida prosperaron y sentaron las bases para el desarrollo de las primeras civilizaciones. El surgimiento de la civilización fue un proceso complejo y multifacético que se desarrolló a lo largo de miles de años basado en las comunidades agrícolas iniciales. La transición de pequeños grupos de cazadores-recolectores a sociedades organizadas con sistemas de gobernanza y jerarquías sociales fue impulsada por una serie de innovaciones que transformaron la manera en que los humanos interactuaban entre sí y con su entorno. Pero, ¿qué caracteriza exactamente a una civilización? Para arqueólogos e historiadores, una civilización se define por características como una alta densidad de población, arquitectura monumental, la escritura, la administración centralizada y una clara división del trabajo. Con la estabilidad que brindaba la agricultura, las aldeas comenzaron a crecer en tamaño y complejidad, y esto generó nuevas necesidades. La gestión de recursos como el agua y los alimentos, así como la protección contra invasores, requería una coordinación que llevó al surgimiento de las primeras formas de liderazgo formal. Estos líderes no solo distribuían recursos, sino que también asumían roles religiosos y políticos, consolidando su posición como jefes o figuras espirituales. De esta manera, se sentaron las bases para la creación de los primeros prototipos de gobiernos, estableciendo reglas y leyes básicas para mantener el orden. La construcción de templos y monumentos fue un hito importante en este proceso. Estructuras como los zigurats en Mesopotamia y las pirámides en Egipto simbolizaban tanto la habilidad técnica como la creencia colectiva en algo más grande que la simple supervivencia. Estas edificaciones no eran solo demostraciones de poder y recursos, sino que también funcionaban como centros religiosos y sociales donde los rituales y las celebraciones reforzaban la cohesión comunitaria. La religión jugó un papel fundamental al unir a las personas en torno a un propósito compartido y justificar la centralización del poder. Otro aspecto esencial para la formación de una civilización fue la invención de la escritura. Los primeros sistemas de escritura, como los pictogramas sumerios, surgieron de la necesidad de registrar transacciones comerciales y administrar el almacenamiento de alimentos,
Con el tiempo, la escritura evolucionó para documentar eventos importantes, leyes y textos religiosos, desempeñando un papel crucial en la transmisión del conocimiento y la consolidación del poder de las élites. La escritura permitió que las sociedades registraran su historia, transmitieran ideas complejas y establecieran una continuidad cultural más allá de la tradición oral. Este proceso de evolución social no ocurrió de manera uniforme. Diferentes partes del mundo desarrollaron civilizaciones de maneras distintas, influenciadas por sus condiciones ambientales y recursos disponibles. Mientras que las civilizaciones mesopotámicas dependían de sistemas de irrigación para controlar las crecidas de los ríos Tigris y Éufrates, Egipto confiaba en las crecidas regulares del Nilo para sustentar su agricultura. Cada sociedad encontró soluciones únicas para los desafíos que enfrentaba, y estas soluciones moldearon la estructura y la cultura de sus civilizaciones. En resumen, el surgimiento de la civilización fue una respuesta a las nuevas necesidades que surgieron con la vida sedentaria y la organización social más compleja. Definir qué constituye una civilización es un desafío que arqueólogos e historiadores han enfrentado durante décadas. Aplicar criterios modernos a los restos arqueológicos no siempre es sencillo ni directo. Muchas veces, los vestigios de una sociedad pueden mostrar características que sugieren una organización compleja, pero carecen de otros elementos que tradicionalmente asociamos con una civilización, como la escritura o grandes obras arquitectónicas. Esto complica el análisis de los primeros asentamientos agrícolas y protourbanos y requiere una interpretación matizada. Un ejemplo claro de esta complejidad se encuentra en los sitios arqueológicos del cercano Oriente, donde se observan evidencias de vida sedentaria y prácticas agrícolas que precedieron en siglos a la aparición de la escritura y la monumentalidad arquitectónica. Estos sitios demuestran que, incluso sin un sistema de registro escrito, las sociedades podían mantener una organización social sofisticada, con liderazgos comunitarios y redes de intercambio de bienes y conocimiento. Esto plantea la pregunta de cómo clasificar a estas sociedades. ¿Eran civilizaciones en un estado inicial o simplemente comunidades complejas? Los desafíos también incluyen la interpretación de cómo se manifestaba la jerarquía social. No todas las civilizaciones antiguas dejaron rastros claros de una gobernanza centralizada. En algunos lugares, como en las aldeas neolíticas del Levante, es difícil determinar si existía una clase dominante o si la sociedad era más igualitaria. Esta ambigüedad complica la aplicación de conceptos modernos de civilización, que generalmente implican la presencia de una élite que controlaba la mayor parte de los recursos y la toma de decisiones. Otro punto de debate es la ausencia de arquitectura monumental en algunas culturas antiguas que, de otras maneras, mostraban signos de organización avanzada. Por ejemplo, algunas sociedades de Europa y Asia Oriental desarrollaron prácticas agrícolas y un comercio elaborado, pero no construyeron estructuras imponentes como las pirámides de Egipto o los templos de Mesopotamia. Estos casos desafían la idea de que la monumentalidad es un criterio necesario para definir una civilización y nos obligan a reconsiderar qué significa realmente ser una sociedad civilizada. La cuestión de la variación cultural y las adaptaciones ambientales también juega un papel importante. Cada región desarrolló sus propias formas de resolver problemas relacionados con la supervivencia y la organización social. El desarrollo de la civilización en Egipto, por ejemplo, fue profundamente influenciado por el Nilo y su ciclo predecible de crecidas, mientras que en Mesopotamia, la necesidad de controlar inundaciones irregulares llevó al desarrollo de complejos sistemas de irrigación. Estas diferencias muestran que no hay un camino único hacia la civilización y que, muchas veces, los criterios que aplicamos pueden estar limitados por nuestro entendimiento actual y las evidencias disponibles. Por lo tanto, definir qué constituye una civilización requiere un enfoque flexible y abarcador. Debemos reconocer que los primeros asentamientos humanos, con sus variadas formas de organización social y tecnología, representan una paleta diversa de experiencias y soluciones. Estos desafíos arqueológicos nos recuerdan que la historia de la civilización es más compleja que una lista de criterios fijos y que cada descubrimiento puede cambiar nuestra comprensión de lo que significa realmente ser una civilización.
Uno de los aspectos más notables de la historia humana es el hecho de que las civilizaciones surgieron de forma independiente en diferentes partes del mundo, cada una desarrollando su propia forma de organización social, tecnología y cultura. Estas regiones, que incluían el creciente fértil, China y las Américas, fueron escenarios de procesos similares que llevaron al surgimiento de sociedades complejas. Lo que unía a todos estos centros de desarrollo era la agricultura, que sirvió como el punto de partida para la transformación de comunidades de cazadores-recolectores en centros urbanos y estados. En el creciente fértil, la agricultura comenzó a desarrollarse alrededor de 9.000 y pronto surgieron asentamientos permanentes que se convertirían en las primeras ciudades de la historia, como Ur y Uruk. Las sociedades mesopotámicas se destacaron por sus sistemas de irrigación que permitían la agricultura a gran escala, incluso en un entorno con inundaciones irregulares. Esta capacidad para gestionar el agua y producir excedentes de alimentos fue uno de los principales impulsores de la urbanización y el desarrollo social. La abundancia de alimentos permitió la aparición de clases sociales, la especialización del trabajo y un crecimiento poblacional que fomentó el comercio y la innovación tecnológica. En China, el desarrollo se dio de manera similar, pero con características propias. Hacia 7000 las márgenes del río Amarillo y del río Yangtze comenzaron a ver el surgimiento de prácticas agrícolas, como el cultivo de mijo y arroz. Las comunidades chinas desarrollaron sus propias técnicas de irrigación y domesticación de animales, como cerdos y gallinas, que se adaptaban a sus necesidades locales. Estos avances permitieron el crecimiento de asentamientos como Bampo, que exhibía una organización social compleja y una cultura que incluía cerámica avanzada y prácticas rituales. En las Américas el proceso fue igualmente fascinante, pero siguió una trayectoria distinta. Culturas como la Olmeca, considerada la civilización madre de Mesoamérica, surgieron alrededor de 1200 y demostraron un alto grado de sofisticación en ingeniería y organización social. La domesticación de plantas como el maíz, la calabaza y el frijol fue fundamental para el sustento de sus sociedades. Estos cultivos, combinados con la domesticación de animales menores, permitieron la formación de centros urbanos y la construcción de monumentos de piedra que demostraban tanto el poder como la religiosidad de estas culturas. El desarrollo independiente de civilizaciones en diferentes partes del mundo destaca un punto fascinante: la convergencia de ideas y prácticas que, aunque separadas por miles de kilómetros y sin contacto directo, resultaron en soluciones similares para problemas comunes. Todos estos centros enfrentaron desafíos relacionados con la gestión de recursos, la organización de sociedades en crecimiento y la búsqueda de formas para mantener el orden y la cohesión social. La agricultura, en cada uno de estos casos, fue la clave que desbloqueó el potencial humano para crear sociedades más complejas. Estos ejemplos muestran que, aunque los caminos hacia la civilización fueron variados, los principios subyacentes eran similares. La búsqueda de seguridad alimentaria, la necesidad de organización social y la capacidad de innovar para resolver problemas fueron comunes a todas las civilizaciones. Esta convergencia independiente refuerza la idea de que la civilización es una respuesta universal a las necesidades humanas fundamentales y que la historia de la humanidad es una historia de resiliencia y creatividad compartida en diferentes contextos alrededor del mundo. La domesticación de plantas y animales fue uno de los avances más transformadores en la historia de la humanidad, permitiendo la transición de sociedades cazadoras-recolectoras a comunidades agrícolas y, posteriormente, a civilizaciones. Este proceso no ocurrió de forma rápida ni uniforme, sino a lo largo de miles de años, a través de intentos, errores y adaptaciones que llevaron a una comprensión más profunda de la naturaleza. La domesticación comenzó con la observación de que ciertas plantas eran más nutritivas y fáciles de cultivar, y que algunos animales eran más dóciles y útiles para la vida comunitaria. Las primeras evidencias de cultivo de plantas se remontan a alrededor de 9000 cuando comunidades en el creciente fértil comenzaron a plantar trigo y cebada. Estas plantas ofrecían ventajas significativas. Podían almacenarse durante largos periodos y proporcionaban un alto contenido calórico, convirtiéndose en una fuente confiable de sustento.
La domesticación de estas especies involucró la selección de granos más grandes y fáciles de cosechar, un proceso que llevó generaciones, pero que eventualmente resultó en variedades más productivas y adaptadas a las necesidades humanas. La domesticación de animales siguió un proceso similar. Las primeras especies domesticadas fueron aquellas con un temperamento más dócil y que podían mantenerse cerca de los asentamientos, como las cabras y las ovejas. Estos animales proporcionaban carne, leche y lana, además de ayudar en tareas como el transporte de cargas ligeras. Con el tiempo, la domesticación se amplió a especies más grandes, como el ganado, que no solo ofrecían mayores cantidades de carne y leche, sino que también se convirtieron en elementos clave para el trabajo agrícola, arrastrando arados y ayudando a labrar tierras más extensas. El impacto de la domesticación fue profundo y transformador. Con la capacidad de cultivar alimentos y criar animales, las comunidades pudieron asentarse de forma más permanente y desarrollar una relación más compleja con su entorno. El almacenamiento de granos y el manejo de animales permitieron que las comunidades enfrentaran periodos de escasez y crearan excedentes que podían usarse para el comercio. Esta nueva dinámica condujo al surgimiento de jerarquías sociales, donde algunas personas controlaban los recursos y tomaban decisiones en nombre de la comunidad. La domesticación también incentivó innovaciones tecnológicas. Herramientas como arados, hoces y sistemas de irrigación se desarrollaron para aumentar la eficiencia de la producción agrícola. El conocimiento de técnicas de cultivo y manejo de animales se transmitió de generación en generación, creando una base de conocimientos que permitió el crecimiento de las primeras ciudades y la formación de culturas más complejas. Por lo tanto, el proceso de domesticación no fue solo un avance tecnológico, sino una transformación completa en la forma en que los humanos vivían, trabajaban e interactuaban. Este largo proceso de domesticación y cultivo fue el cimiento sobre el que se construyeron las civilizaciones. Permitió a la humanidad dejar atrás la incertidumbre de una vida nómada y abrazar un futuro donde la cooperación, la innovación y la resiliencia definieron la existencia de comunidades enteras. La capacidad de moldear el entorno para sostener un modo de vida más predecible fue lo que realmente diferenció a las sociedades humanas y permitió el florecimiento de la civilización como la conocemos. Las sociedades cazadoras-recolectoras que habitaban el cercano Oriente durante la transición del Paleolítico al Neolítico fueron pioneras en la experimentación que llevó a la revolución agrícola. Durante miles de años, estos grupos vivieron en un mundo donde la supervivencia dependía de la movilidad y de un conocimiento profundo del entorno. Cazaban una variedad de animales y recolectaban todo lo que la naturaleza les ofrecía: frutos, semillas, raíces y tubérculos. Este estilo de vida exigía que las comunidades fueran pequeñas y altamente adaptables, capaces de moverse según las estaciones y las migraciones de sus presas. Con el tiempo, estas comunidades comenzaron a desarrollar técnicas más refinadas para la caza y la recolección. La introducción de herramientas como los microlitos, pequeñas cuchillas de piedra afilada montadas en lanzas y flechas, marcó un avance significativo en la tecnología de caza. El uso de arcos y flechas permitió una aproximación más eficiente y segura para la caza de animales medianos y pequeños, mientras que el desarrollo de redes y trampas complementaba a estas prácticas. Esta sofisticación tecnológica reflejaba no solo la ingeniosidad humana, sino también la necesidad de maximizar los recursos en un entorno competitivo. A medida que las comunidades pasaban más tiempo en lugares específicos que ofrecían abundantes recursos, comenzó a surgir la semisedentarización. Esta práctica de permanecer en un lugar durante períodos prolongados permitió a las personas observar patrones en el crecimiento de plantas y el comportamiento de los animales. Gradualmente, estas observaciones llevaron a la experimentación con la siembra de semillas y a la construcción de refugios más permanentes. Los primeros indicios de prácticas agrícolas se reflejan en las herramientas de la época, como piedras de moler usadas para procesar granos silvestres. Los cazadores-recolectores del cercano Oriente también demostraron una comprensión sofisticada de la cooperación social. Los grupos más grandes permitían una división del trabajo más eficiente, donde algunos se especializaban en la producción de herramientas, mientras otros se enfocaban en la recolección de alimentos o la caza.
La necesidad de coordinación y el reparto de recursos fomentaron el desarrollo de estructuras sociales más complejas y jerarquías rudimentarias, donde líderes naturales o figuras respetadas orientaban las decisiones grupales. Estas sociedades sentaron las bases para la transición hacia la agricultura y la sedentarización completa. Al desarrollar una relación más profunda con el entorno y aprender a manipular la naturaleza para satisfacer sus necesidades, los cazadores-recolectores del cercano Oriente sembraron las ideas y prácticas que permitirían a la humanidad dar el siguiente gran paso hacia la civilización. Esta evolución gradual, impulsada por la observación, la experimentación y la adaptación, fue esencial para la eventual formación de las primeras sociedades agrícolas. El sitio arqueológico de Ojalo II, ubicado en las orillas del Mar de Galilea, es una de las ventanas más reveladoras al mundo de las sociedades preagrícolas. Datado alrededor de 20.000 a.C., Ojalo II proporciona pruebas fascinantes de una comunidad que comenzaba a hacer la transición de un modo de vida completamente nómada a una forma de sedentarización parcial. Las excavaciones en Ojalo II revelaron vestigios de cabañas construidas con ramas y vegetación, indicando un nivel de planificación y permanencia que no se había visto antes en otros sitios de la misma época. El aspecto más destacado de Ojalo II es la gran cantidad de restos orgánicos hallados, incluyendo más de 150.000 semillas de plantas. Entre estas semillas, los arqueólogos identificaron cereales silvestres como trigo y cebada, que fueron recolectados y procesados por los habitantes del sitio. La presencia de herramientas de molienda sugiere que estos cereales se transformaban en una forma primitiva de harina, posiblemente utilizada para hacer pastas o panes rudimentarios. Este hallazgo demuestra que la comunidad no solo recolectaba recursos del entorno, sino que también comenzaba a modificar y procesar estos recursos de manera innovadora. Además de la recolección de granos, los habitantes de Ojalo II dependían de la pesca y la caza de pequeños animales. Se encontraron restos de huesos de peces y de diversas especies de mamíferos, lo que indica una dieta diversificada que combinaba recursos acuáticos y terrestres. Esta estrategia de obtención de alimentos era un reflejo de la adaptabilidad y el conocimiento ambiental de los primeros humanos, que aprovechaban todos los recursos disponibles para asegurar su supervivencia. Ojalo también presenta evidencias de prácticas de almacenamiento. Algunas de las estructuras del sitio parecen haber sido utilizadas para guardar alimentos, lo que indica un entendimiento de la estacionalidad y la importancia de planificar para periodos de escasez. Esta práctica es un precursor directo de las técnicas de almacenamiento que más tarde se volverían comunes en las comunidades agrícolas, demostrando que la idea de acumular alimentos para el futuro ya estaba en desarrollo mucho antes de la revolución agrícola. Estos descubrimientos en Ojalo II sugieren que la transición a la sedentarización y eventualmente a la agricultura no fue un evento abrupto, sino un proceso que se desarrolló durante miles de años. El sitio revela un momento en que los seres humanos comenzaban a pensar de manera diferente sobre su relación con el entorno, no solo como cazadores y recolectores, sino como gestores de recursos que podían manipular el mundo a su alrededor para sustentar un estilo de vida más estable. La cultura natufiana, que floreció en la región del Levante alrededor de 14.900 a.C., representa un punto crucial en la transición entre el estilo de vida cazador-recolector y el agrícola. Los natufianos son conocidos por haber desarrollado asentamientos permanentes, algo raro en sociedades que todavía dependían de la recolección y la caza. Estas comunidades vivían en aldeas construidas con estructuras circulares de piedra, algunas con techos de madera y plantas, demostrando un avance en la construcción y la arquitectura que permitía la permanencia en un lugar durante largos periodos. El estilo de vida semisedentario de los natufianos fue posible gracias a la abundancia de recursos en la región, que incluía cereales silvestres y animales de pequeño tamaño. Las evidencias muestran que no solo recolectaban granos, sino que también los procesaban usando morteros y almireces de piedra, lo que les permitía crear alimentos más nutritivos y almacenarlos para consumo futuro. Esta práctica de almacenamiento se considera un preludio a la agricultura, ya que reflejaba la comprensión de que los recursos podían recolectarse en exceso y guardarse para los tiempos de escasez.
Otro aspecto fascinante de la cultura natufiana es su compleja vida social y espiritual. Las prácticas funerarias elaboradas, como los entierros con ornamentos de conchas y cuentas, indican que tenían una estructura social que iba más allá de la simple supervivencia. Algunos entierros incluían esqueletos con signos de rituales específicos, lo que sugiere que los natufianos veneraban a líderes espirituales o figuras importantes dentro de la comunidad. Estos rituales son un testimonio de la creciente importancia de la religión y la espiritualidad en la vida comunitaria. Los natufianos también contribuyeron a la innovación tecnológica al crear herramientas especializadas que hicieron más eficiente la recolección de alimentos y la caza. Instrumentos como cuchillas de piedra finamente trabajadas y herramientas de molienda avanzadas indican que la especialización del trabajo estaba comenzando a desarrollarse. Esto permitía que diferentes miembros de la comunidad asumieran roles variados, desde la caza y la recolección hasta la construcción de refugios y la realización de rituales. La cultura natufiana se ve a menudo como la etapa intermedia entre la vida de cazador-recolector y la agricultura organizada. Sus prácticas de recolección intensiva y almacenamiento de granos silvestres, combinadas con la construcción de asentamientos permanentes, demuestran que la transición hacia la agricultura no fue un salto repentino, sino un proceso gradual. Los natufianos fueron pioneros en este camino, explorando y desarrollando prácticas que permitirían a las generaciones futuras convertirse en los primeros agricultores del mundo. Las primeras comunidades que comenzaron a adoptar la sedentarización y la agricultura no solo cambiaron su forma de vida, sino que también transformaron sus prácticas culturales y rituales. Un ejemplo fascinante de estas innovaciones es la producción de las primeras formas de cerveza a partir de la fermentación de cereales, como se observa en comunidades natufianas. Residuos encontrados en sitios arqueológicos en el Monte Carmelo, Israel, sugieren que esta bebida primitiva se utilizaba en celebraciones y rituales, consolidando la importancia social y simbólica de compartir alimentos y bebidas. La producción de cerveza, aunque rudimentaria, requería un conocimiento básico de los procesos de fermentación e indicaba una nueva forma de interacción con los recursos naturales. Esta bebida, posiblemente de bajo contenido alcohólico, se consumía durante rituales religiosos y ceremonias comunitarias, sirviendo como un elemento unificador que reforzaba los lazos sociales y culturales. Estos rituales no solo ayudaban a solidificar la identidad de la comunidad, sino que también marcaban eventos importantes como las cosechas, los cambios de estación y las celebraciones religiosas. La innovación alimentaria no se limitaba a la bebida. En sitios como Shubaika I en Jordania se han encontrado restos de panes hechos a partir de cereales silvestres datados en 14.400 a.C. Estos panes primitivos se preparaban mezclando granos molidos con agua y se cocían en piedras calentadas. La creación de alimentos procesados como el pan representaba un cambio significativo en la forma en que las comunidades manejaban la comida, transformando ingredientes crudos en productos más duraderos y nutritivos. Esta práctica demostraba un avance en la capacidad de manipular el entorno y preparar alimentos que podían almacenarse y consumirse con el tiempo. Estas innovaciones alimentarias reflejaban la creciente complejidad de las sociedades en desarrollo. Las prácticas de preparación y consumo de alimentos en un contexto ritual reforzaban la cohesión social y ayudaban a definir las identidades culturales. Las comunidades que compartían estos rituales creaban un sentido de pertenencia y continuidad, elementos esenciales para el crecimiento de sociedades más grandes y organizadas. El papel de los alimentos en los rituales también incluía prácticas de sacrificio y ofrendas. En muchos casos, los alimentos se preparaban y ofrecían a los dioses o espíritus como una forma de asegurar buenas cosechas y protección. Estas prácticas rituales estaban profundamente arraigadas en la creencia de que los ciclos naturales y las fuerzas sobrenaturales influían directamente en la supervivencia y el bienestar de la comunidad. Así, la comida, que antes era solo una necesidad básica, se convirtió en un punto central de la vida comunitaria y espiritual. Estas primeras innovaciones alimentarias y rituales no solo transformaron la dieta y las prácticas de convivencia, sino que también marcaron un hito en la evolución social.
Representaron un nuevo entendimiento del potencial de los recursos naturales y ayudaron a formar las bases culturales de las futuras civilizaciones, que continuarían desarrollando y expandiendo estas tradiciones en un contexto cada vez más complejo y organizado. El período conocido como Younger Dryas, que comenzó alrededor de 10.800 a.C. y duró aproximadamente 1.200 años, trajo cambios climáticos abruptos y severos que desafiaron a las comunidades humanas y alteraron el curso de la historia. Esta era de enfriamiento repentino interrumpió el calentamiento gradual que venía ocurriendo desde el final del último máximo glacial y trajo de vuelta condiciones de frío extremo en muchas partes del mundo. Para las comunidades que comenzaban a establecerse y a experimentar con la agricultura, el Younger Dryas fue una prueba de resiliencia y adaptabilidad. El impacto del Younger Dryas fue particularmente severo en el cercano Oriente, una región donde las primeras experiencias agrícolas estaban emergiendo. El enfriamiento y la aridez afectaron directamente la vegetación, haciendo más difícil la recolección de granos silvestres y la caza. En respuesta, las comunidades se vieron obligadas a adaptar sus estrategias de subsistencia. Evidencias arqueológicas indican que los habitantes de asentamientos como Abu Huraira, en la actual Siria, comenzaron a cultivar centeno silvestre, una planta resistente al frío, en un intento por mantener la seguridad alimentaria durante el período de escasez. La adversidad impuesta por el Younger Dryas no solo interrumpió el progreso de muchas comunidades hacia la agricultura, sino que también forzó a algunas de ellas a volver a un estilo de vida más nómada. Sin embargo, esta fase de retroceso fue temporal y, paradójicamente, sirvió como catalizador para innovaciones futuras. Las experiencias durante el Younger Dryas enseñaron a las comunidades la importancia de desarrollar estrategias más sólidas para asegurar la seguridad alimentaria, acelerando así la transición hacia una agricultura organizada una vez que el clima volvió a estabilizarse. Los debates sobre el impacto del Younger Dryas continúan entre arqueólogos e historiadores. Algunas teorías sugieren que este período de crisis fue un factor clave que impulsó la adopción definitiva de la agricultura como una forma de mitigar los riesgos asociados con la imprevisibilidad del entorno. Otras hipótesis argumentan que la agricultura ya estaba en marcha, pero que el Younger Dryas intensificó la necesidad de adaptación e innovación para enfrentar un entorno cada vez más hostil. Independientemente de la interpretación, el Younger Dryas destaca la capacidad humana para resistir y adaptarse a cambios climáticos drásticos. Este período fue un punto de inflexión que demostró que la supervivencia no dependía solo de las condiciones naturales, sino de la capacidad de las comunidades para innovar y trabajar juntas para superar desafíos. Fue una era que demostró que la resiliencia y la ingeniosidad humanas eran tan importantes como las propias condiciones climáticas, y que estos rasgos definirían el futuro de la civilización emergente. Con el final del Younger Dryas y el regreso de un clima más templado alrededor de 9600 a.C., la humanidad entró en una nueva era de transformación conocida como el Neolítico Precerámico. Este periodo es reconocido como el comienzo de la revolución agrícola, cuando las prácticas de cultivo y la domesticación de animales pasaron de ser experimentos rudimentarios a convertirse en la base de una subsistencia más organizada y predecible. Las comunidades que antes dependían de una combinación de caza y recolección, ahora podían controlar parte de su sustento, lo que les permitió asentarse por períodos más largos y aumentar su población. La revolución agrícola trajo consigo cambios significativos en la forma en que las sociedades estaban organizadas. Por primera vez, las aldeas comenzaron a formarse alrededor de áreas de cultivo, con familias trabajando juntas para plantar, cuidar y cosechar las primeras plantas domesticadas, como el trigo y la cebada. La agricultura permitió la producción de excedentes, lo que a su vez facilitó el almacenamiento de granos en graneros comunales y la distribución de los recursos de manera más equitativa. Este avance fue un pilar de la sedentarización y la formación de sociedades más complejas. Las nuevas técnicas agrícolas requerían innovación. Herramientas como las hoces de piedra y los arados rudimentarios facilitaron el proceso de plantación y cosecha, marcando un salto en la capacidad humana de manipular el entorno para beneficio propio.
Además, la construcción de estructuras comunales de almacenamiento mostró que las comunidades no solo producían más alimentos de los necesarios para el consumo inmediato, sino que también se preparaban para afrontar períodos de escasez. Esta práctica de planificación a largo plazo fue esencial para la estabilidad de las primeras comunidades agrícolas. El neolítico precerámico también trajo cambios profundos en la estructura social. La posibilidad de acumular excedentes de alimentos llevó al surgimiento de líderes comunitarios y una división más clara del trabajo. Algunas personas comenzaron a especializarse en otras actividades aparte de la agricultura, como la fabricación de herramientas, la construcción de viviendas y la realización de rituales religiosos. Esta especialización contribuyó al desarrollo de una jerarquía social y a la diversificación de roles dentro de las comunidades. El impacto del neolítico precerámico fue más allá de lo tecnológico. Marcó un cambio en la relación entre los humanos y la naturaleza, y entre ellos mismos. La agricultura permitió a las comunidades experimentar un crecimiento demográfico sin precedentes, lo que impulsó la necesidad de una mayor organización y colaboración. Este período sentó las bases para la formación de las primeras ciudades y, eventualmente, para el surgimiento de las grandes civilizaciones que dominarían los milenios siguientes. El control sobre la producción de alimentos fue el punto de inflexión que llevó a la creación de sociedades más complejas y preparó a la humanidad para el próximo gran salto, la era de las ciudades. Göbekli Tepe, ubicado en la actual Turquía, es un ejemplo impresionante de cómo las primeras sociedades humanas se organizaban en torno a prácticas rituales y construcciones monumentales antes de que la agricultura estuviera plenamente establecida. Datado alrededor de 9500 a.C., Göbekli Tepe desafía la idea tradicional de que la monumentalidad surgió solo como resultado de sociedades agrícolas bien consolidadas. Este sitio arqueológico contiene estructuras monumentales formadas por grandes pilares de piedra en forma de T, adornados con relieves de animales y símbolos que sugieren una mitología rica y creencias espirituales complejas. El hecho de que Göbekli Tepe fuera construido por cazadores-recolectores implica que estas comunidades tenían la capacidad de organizarse en grupos grandes para realizar proyectos que requerían coordinación y planificación. La construcción de pilares que pesaban hasta 20 toneladas exigía un esfuerzo colectivo, lo que a su vez indicaba una forma de liderazgo que podía motivar y gestionar a los trabajadores. Este nivel de cooperación es un testimonio del deseo humano de unirse en torno a ideas compartidas y de la capacidad de planificar proyectos a largo plazo, incluso antes de la invención de la escritura y la administración centralizada. Las esculturas y los símbolos en Göbekli Tepe ofrecen pistas sobre los rituales que se realizaban allí. Las representaciones de animales como leones, jabalíes y formas antropomorfas sugieren que estos pilares no eran solo elementos decorativos, sino parte de una narrativa o mitología compartida por la comunidad. El sitio pudo haber servido como un espacio para rituales de fertilidad, sacrificios ceremoniales o como un punto de encuentro para distintas tribus que compartían una identidad espiritual común. La disposición en círculos de los pilares indica un espacio diseñado para experiencias comunitarias significativas. Otro aspecto fascinante de Göbekli Tepe es la evidencia de banquetes y reuniones sociales a gran escala. Los restos de huesos de animales sacrificados encontrados en el sitio sugieren que las ceremonias incluían comidas compartidas, reforzando los lazos sociales y la cohesión del grupo. Este tipo de ritual colectivo pudo haber sido una manera poderosa de crear identidad y unidad en un tiempo en que las comunidades eran relativamente pequeñas y dispersas. La idea de que la religión y las prácticas rituales pudieron haber sido el catalizador para la organización social en gran escala desafía las suposiciones tradicionales sobre el origen de la civilización. El abandono de Göbekli Tepe, que fue intencionalmente enterrado alrededor de 8000 a.C., plantea preguntas sobre cómo cambiaron las prácticas religiosas y sociales con el tiempo. A medida que la agricultura se convirtió en la principal fuente de sustento y las comunidades comenzaron a organizarse en aldeas más autosuficientes, la necesidad de centros rituales de gran escala pudo haber disminuido. Sin embargo, el legado de Göbekli Tepe es claro.
demuestra que mucho antes de las ciudades y las sociedades jerárquicas, los humanos ya buscaban formas de expresar y compartir sus creencias e identidades colectivas a través de construcciones monumentales y rituales. La historia de Göbekli Tepe no solo trata de su surgimiento y de su papel como centro ritual, sino también de su eventual declive y abandono. Alrededor de 8000 a.C., este impresionante sitio arqueológico fue deliberadamente enterrado y dejado de lado, un proceso que aún intriga a arqueólogos e historiadores. El declive de Göbekli Tepe coincide con la consolidación de la agricultura como la principal fuente de sustento y la formación de asentamientos permanentes en toda la región del cercano Oriente. Este cambio en la organización social y económica pudo haber hecho que las prácticas rituales centralizadas en Göbekli Tepe fueran menos necesarias. El surgimiento de la agricultura trajo una nueva era de autosuficiencia y estabilidad para las comunidades, que ahora podían cultivar sus propios alimentos en lugar de depender de la caza y la recolección. Con esta transformación, la necesidad de lugares de culto que atrajeran a personas de distintas tribus y grupos pudo haber disminuido. Los templos comunitarios más pequeños, que comenzaron a aparecer en los asentamientos mismos, reemplazaron la necesidad de grandes centros rituales. Estas nuevas estructuras no solo servían para la adoración, sino que también desempeñaban funciones administrativas y de almacenamiento de recursos, integrando la espiritualidad con la vida práctica y la gobernanza local. La organización social también cambió con la introducción de la agricultura y la creación de asentamientos más permanentes. La centralización de recursos como los granos almacenados requería un liderazgo para gestionar y distribuir estos bienes. Esta nueva forma de organización llevó al surgimiento de élites y líderes comunitarios que controlaban la producción y la distribución de alimentos, alterando la dinámica social. La construcción de templos más pequeños dentro de los propios asentamientos reforzaba esta nueva jerarquía, conectando la autoridad religiosa con el poder político. El desaparecimiento de grandes sitios rituales como Göbekli Tepe también puede reflejar un cambio en la espiritualidad y en las prácticas religiosas de las comunidades. A medida que los asentamientos se volvían más autosuficientes y organizados, la religión pudo haberse vuelto más personal y menos dependiente de grandes ceremonias colectivas. Esta transición a prácticas religiosas más localizadas e íntimas refleja el desarrollo de una sociedad que valoraba la eficiencia y la administración práctica, en lugar de manifestaciones grandiosas de devoción colectiva. Göbekli Tepe representa la cúspide de una era en la que la espiritualidad y la construcción colectiva estaban profundamente entrelazadas. Su declive simboliza la transición hacia un mundo donde la supervivencia y el crecimiento dependían más de la administración eficiente y la agricultura que de los grandes monumentos rituales. Esta transformación allanó el camino para el surgimiento de las primeras ciudades donde la religión seguía desempeñando un papel central, pero ahora estaba más entrelazada con la política y la organización social de forma práctica y cotidiana. El final del Neolítico precerámico y la transición hacia una era de comunidades agrícolas más organizadas marcaron el preludio del surgimiento de las primeras ciudades. A medida que las técnicas agrícolas se hicieron más eficientes, con la introducción de sistemas de irrigación y la rotación de cultivos, las comunidades crecieron y se volvieron más densamente pobladas. Megaasentamientos como Çatalhöyük, datado alrededor de 7500 a.C., surgieron como ejemplos tempranos de organización urbana. Con sus casas construidas una junto a la otra y entradas por el techo, Çatalhöyük no solo albergaba a cientos de personas, sino que también mostraba una estructura social compleja y prácticas culturales sofisticadas. La agricultura a gran escala permitió a estas comunidades sostener una población creciente y, por primera vez, posibilitó la existencia de profesiones que no estaban directamente relacionadas con la producción de alimentos. Artesanos, comerciantes y líderes religiosos comenzaron a surgir como clases especializadas, contribuyendo a la diversificación social y económica. Esta especialización llevó al desarrollo de redes de intercambio, tanto internas como externas, que fomentaron el comercio y el intercambio cultural con otras comunidades.
Los templos, que ya desempeñaban un papel importante en las prácticas religiosas y rituales, evolucionaron para convertirse en centros de poder y administración. No solo se realizaban ceremonias religiosas en estos lugares, sino que también se tomaban decisiones políticas y económicas que afectaban a toda la comunidad. La religión seguía siendo una fuerza unificadora, pero ahora estaba íntimamente ligada a la gobernanza y la gestión de recursos. Esta conexión entre la espiritualidad y la administración práctica fue uno de los pilares que sostenían la cohesión social en las ciudades emergentes. A medida que los asentamientos se expandían, surgían nuevos desafíos. Mantener la paz y el orden en comunidades cada vez más diversas y populosas requería la creación de normas y códigos de conducta. Las primeras formas de legislación comenzaron a aparecer, regulando el comportamiento humano y ayudando a resolver disputas de manera pacífica. Esta necesidad de organización condujo al desarrollo de estructuras de poder más formalizadas, que con el tiempo evolucionarían en los gobiernos de las primeras ciudades-estado. El preludio del surgimiento de las ciudades fue, por lo tanto, un periodo de adaptación e innovación constante. Las comunidades aprendieron a trabajar juntas de manera más eficiente, a gestionar los recursos de forma más estratégica y a desarrollar soluciones a los problemas que acompañaban al crecimiento de la población. Esta transición de pequeñas aldeas agrícolas a grandes centros urbanos no fue un proceso rápido, pero marcó un hito en la historia de la humanidad que sentó las bases de la civilización tal como la conocemos. Las semillas de la urbanización y la formación de estados estaban plantadas, listas para florecer y dar lugar a las primeras ciudades que se convertirían en el epicentro de la cultura, la política y la religión durante milenios.